Muy bien, vamos a ver la doctrina de Cristo, las controversias cristológicas. El problema cristológico puede ser abordado por el lado de la propia teología y por el lado de la soteriología, aunque los primeros padres de la Iglesia no perdieron de vista las implicaciones soteriológicas de la doctrina de Cristo. Sin embargo, no le dieron prominencia en sus discusiones principales. Respirando el aire de las controversias trinitarias, no fue sino natural que debieran abordar el estudio de Cristo desde el lado de la misma teología. La decisión a la que condujo la controversia trinitaria, a saber, que Cristo, en tanto Hijo de Dios, es consubstancial con el Padre y por lo tanto Dios mismo, inmediatamente dio origen a la cuestión de la relación entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en Cristo. Las primeras controversias cristológicas no presentan un espectáculo muy edificante. Las pasiones eran demasiado evidentes, las intrigas indignas jugaron frecuentemente una parte importante, e incluso ocasionalmente la violencia hizo su aparición. Parecería que tal atmósfera solo podía producir error, pero estas controversias condujeron a la formulación de la doctrina de la persona de Cristo, la cual se considera normativa aún hoy en día. El Espíritu Santo estaba guiando a la Iglesia hacia la clara atmósfera de la verdad, muchas veces a través de la vergüenza y confusión. Algunos plantean que la Iglesia intentó demasiado cuando trató de definir un misterio que por la naturaleza del caso trasciende toda definición. Pero debe tenerse en mente que la Iglesia de los primeros siglos no pretendió estar en la capacidad de penetrar en las profundidades de esta gran doctrina y no pretendió dar solución al problema de la encarnación en la fórmula de Calcedonia. Meramente buscó preservar la verdad contra los errores de los teorizantes y dar una formulación de esta que pudiera detener varias construcciones de la verdad palpablemente no bíblicas. La Iglesia estaba en búsqueda de una concepción de Cristo que hiciese justicia a los siguientes aspectos. Primeramente, A. Su verdadera y propia deidad. B. Su verdadera y propia humanidad. C. La unión de la humanidad y la deidad en una sola persona. Y D. La adecuada distinción entre la deidad y la humanidad en una sola persona. La Iglesia sentía que mientras estos requerimientos no se cumplieran o fueran solo parcialmente cumplidos, su concepción de Cristo sería defectuosa. Todas las herejías cristológicas que surgieron en la Iglesia de los primeros siglos se originaron en el fracaso de combinar todos estos elementos en la formulación doctrinal de la verdad. Algunos negaban totalmente o en parte la verdadera deidad propia de Cristo y otros disputaban totalmente o en parte su verdadera y propia humanidad. Algunos enfatizaron la unidad de su persona a expensas de sus dos naturalezas distintas y otros enfatizaron el carácter distinto de las dos naturalezas en Cristo a expensas de la unidad de su persona. Muy bien, vamos a ver la primera etapa de esta controversia. Los antecedentes. Esta controversia tenía también sus raíces en el pasado. Los ebionitas, alogitas y monarquianos dinámicos negaban la deidad de Cristo. Los docetistas, gnósticos y modalistas rechazaban su humanidad. Todos ellos simplemente eliminaban uno de los términos del problema. Otros eran menos radicales y negaban o la plena deidad o la perfecta humanidad de Cristo. Los arrianos negaban que el Hijo Logos, que se encarnó en Cristo, estaba poseído de la absoluta deidad. Por otro lado, Apolinario, obispo de Laodicea, 390 después de Cristo, negaba la verdadera y propia humanidad de Jesucristo.
Él concebía al hombre como consistente en cuerpo, alma y espíritu, y buscó la solución al problema de las dos naturalezas en Cristo en la teoría de que el logos tomó el lugar del pneuma, espíritu. En su opinión, sería más fácil mantener la unidad de la persona de Cristo si el logos fuera simplemente considerado como tomando el lugar del más alto principio racional en el hombre. En contra de Arrio, Apolinario defendía la verdadera divinidad de Cristo y buscó salvaguardar su pureza total mediante la sustitución del logos por el pneuma, al cual consideraba como la sede del pecado. Según él, una naturaleza humana completa obviamente implicaría pecaminosidad. Además, trató de hacer inteligible la encarnación al suponer que en el logos, como arquetipo del hombre, había una tendencia eterna hacia lo humano. Pero la solución de Apolinario no podía satisfacer, porque, como dice Schid, si se sustrae la parte racional del hombre, éste llega a ser un idiota o un bruto. No obstante, su propósito fue digno de alabanza, pues buscó salvaguardar tanto la unidad de la persona como la pureza total de Cristo. Hubo una considerable oposición a la propuesta de Apolinario para la solución del problema. Los tres capadocianos e Hilario de Poitiers sostenían que si el logos no hubiera asumido naturaleza humana en su integridad, no sería nuestro perfecto redentor, puesto que el pecador total ha de ser renovado. Cristo hubo de asumir naturaleza humana en su totalidad y no simplemente las partes menos importantes de ésta. Ellos señalaron también el elemento docético en las enseñanzas de Apolinario, pues aun cuando los oponentes de Apolinario enfatizaron la completa humanidad de Cristo, sin embargo, la concebían como si ésta fuese ensombrecida por su divinidad. Gregorio de Nicea hasta llegó a afirmar que la carne de Cristo fue transformada y que perdió todas sus propiedades originales mediante la unión con lo divino. Uno de los resultados de esta escaramuza preliminar fue que el sínodo de Alejandría en el año 326 después de Cristo declarara la existencia de alma humana en Cristo. El sínodo utilizó la palabra alma como inclusiva del elemento racional, la cual Apolinario llamaba pneuma o nous.